Muy buenas noches, mi nombre es Moisés Pablo Chicaiza Pinzac, pertenezco a la Universidad Técnica Particular de Loja. Me encuentro cursando el tercer semestre de la carrera de Derecho. En esta ocasión vamos a participar en una tarea de Sociología Jurídica. Sociología básica del derecho ecuatoriano. Comprende la teoría social y sociojurídica contemporánea. La tolerancia cultural en la jurisprudencia constitucional ecuatoriana. Tomaremos el caso de los pueblos Guaraní y Taromenane, escrita por Carlos Eduardo García Torres. Tolerancia, pueblos indígenas, derecho indígena, conflictos interculturales. La Corte Constitucional de la República del Ecuador debe tratar asuntos nuevos derivados del reciente reconocimiento constitucional de los pueblos y las culturas ancestrales. El marco legal del Estado parece no estar relacionado con las antiguas prácticas jurídicas de estos pueblos. Existen varios casos en los cuales es evidente la confrontación entre dos sistemas jurídicos. La Constitución reconoce el pluralismo jurídico y otorga igual valor al derecho indígena y a la justicia indígena frente al derecho estatal y al sistema estatal de administración de justicia. Tomando en cuenta el marco cultural, podemos decir que el pueblo guaraní es reconocido como la nacionalidad Guao por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. Los contactos de ese pueblo con la civilización occidental datan de enero de 1956, cuando 5 misioneros norteamericanos fueron muertos días después de aterrizar con un aeroplano ligero en las orillas del río Curaray. Las principales características antropológicas y culturales se refieren a su calidad de habitantes de bosques tropicales bajos ubicados entre los ríos Napo y Curaray. Estos grupos familiares pueden ser reunidos en caseríos cuyos habitantes también pueden ser familiares. Con respecto a la relación entre los Guaraní y los Taromenane, no existe hasta ahora una opinión definitiva. Se sabe solo que sus idiomas provienen de una misma familia lingüística. Tomando en cuenta el marco conceptual, funcionalmente partiremos de la definición de tolerancia como el término que generalmente se refiere a la aceptación condicional o no interferencia con creencias, acciones o prácticas que uno considera erróneas, pero aún así tolerables, de forma que no pueden ser prohibidas o limitadas. Preliminares de la sentencia. Resumen del caso. El 5 de marzo del 2013 fueron asesinados 2 ancianos guaraní en la comunidad de Yarentaro, provincia de Orellana. Presuntamente el hecho fue cometido por individuos taromenane. A partir de esos hechos, un grupo de 17 guaraní organizó una incursión en contra de los taromenane con el fin de darles muerte. Al parecer mataron a varios taromenane. Con certeza solo se sabe que, como resultado de estas incursiones, trajeron consigo a 2 niñas de 3 y 6 años de edad.
Las niñas fueron asimiladas en las comunidades Dicaro y Arentaro. Por estos hechos, el 27 de noviembre del 2013 se inició una instrucción fiscal por el presunto delito de genocidio. En audiencia pública el fiscal manifestó tener dudas razonables respecto a la aplicación del artículo enumerado insertado antes en el del 441 del Código Penal del 2014. Artículo que dice: quien, con propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, perpetre alguno de los siguientes actos será sancionado: quien ocasionare la muerte. Posición del Fiscal General del Estado. La posición del fiscal se limita a defender el orden jurídico, manifestando que existe la omisión del delito de aprehensión de dos menores. Agrega que se ha tratado de entender la cultura que yace detrás de los hechos judicializados, aunque espera que la cultura guaraní trate de entender la cultura mestiza, que, según el fiscal general, es una cultura que respeta la vida y la convivencia pacífica. Posición de la Defensoría del Pueblo. Esta manifiesta que interviene por pedido expreso de la comunidad guaraní, siendo su interés que se determine si el delito de genocidio puede ser aplicable a los ciudadanos de esta nacionalidad. Apela a continuación a la necesidad de aplicar la justicia indígena, dado que considera que se trata de un conflicto interno entre dos nacionalidades indígenas. Posición de la defensa de los guaraníes. La defensa de los guaraní hace hincapié en las referencias culturales que separan a este pueblo de la visión occidental. Recuerda que, de acuerdo a la concepción de justicia del pueblo guaraní, los hechos que se juzgan no constituyen delito alguno. Explica que la emisión o la interpretación de normas no reducirán la posibilidad de nuevos ataques, dado que el pueblo guaraní no entendería esas disposiciones y considera que, a pretexto de la paz social, no puede obligarse a los guaraní a aceptar normas o sanciones que no han comprendido evitar. Problemas jurídicos que encuentran la Corte Constitucional. Ya en el análisis del caso de la Corte Constitucional encuentran tres problemas que considera que son los que debe resolver. Los tres problemas tienen que ver con la posibilidad de que el artículo 441 del Código Penal esté en desacuerdo con normas y principios constitucionales o con convenios internacionales. Consideraciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Constitucional Ecuatoriana, en el caso bajo análisis, toma primer referente a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos expedida en el año 2001, en el proceso planteado por la comunidad Mayana Sumo Aguastigni en contra de la República de Nicaragua. Sentencialmente, esta sentencia define a los pueblos indígenas bajo criterios de comunidad histórica con sus antepasados y deja en claro que se encuentran estructuralmente subordinados y marginados. Consideraciones de la justicia constitucional colombiana.
Al examinar el caso de la Corte Constitucional, apela a los fallos de la Corte Constitucional colombiana que ha tratado casos similares. En primer lugar, se refiere a la sentencia T 496/96. Esta sentencia critica la noción unitaria de la naturaleza humana y recuerda que encontrándonos en un mundo plural, es necesario que se consagre constitucionalmente el respeto a la diversidad cultural. Consideraciones propias de la justicia constitucional ecuatoriana. La principal consideración, a mi juicio, se refiere a la sentencia 008-09-SAN-CC, expedida en la Corte Constitucional para el periodo de transición. Se destaca de esta sentencia la sentencia de una diversidad epistémica entre las culturas, el reconocimiento del pluralismo jurídico en Ecuador y el establecimiento de 4 principios con perspectiva intercultural. Conclusiones. 1. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido principios que clarifican la definición de los pueblos ancestrales, reconociendo la situación de marginación estructural de tales pueblos. 2. La Corte Constitucional colombiana, en la sentencia T-496/96, asume la concepción de estima de la tolerancia cultural hacia los pueblos originarios. 3. La Corte Constitucional ecuatoriana, en el caso que analiza este artículo, parece inclinarse a la concepción de respeto de la tolerancia cultural, valorando la importancia de las concepciones culturales diversas y considerándolas política y jurídicamente iguales. Muchas gracias.